Hola, bienvenidos a este canal Instruarte, audiolibros. Hoy continuamos con la segunda parte de la vida de San Francisco de Sales. No se olviden suscribirse, darle like y compartir. San Francisco de Sales, audiolibro. Segunda parte. Estudiante en Padua, la cuna del derecho internacional. A la verdad, en Padua, Francisco siguió un ritmo de vida casi idéntico a la que tenía en París. Como dijimos, tenía 8 horas de clase al día. Ya esto llenaba su jornada. El resto del tiempo lo pasaba estudiando, ejercitándose en sus deportes y rezando. Se había programado un horario en el que, siguiendo siempre su espíritu de armonía, pudiera atender a los deberes y a sus sanos esparcimientos. Al notar cómo tantos compañeros perdían inútilmente el tiempo en bagatelas, Francisco se trazó un programa, una agenda de trabajo a la que quiso ser fiel en su totalidad. Generalmente la gente solo piensa en pasar el tiempo, la gente de talento en aprovecharlo. El estudiante Francisco apreciaba el valor del tiempo. No lo hacía por ninguna manía hacia los libros. Él sabía que se puede perder el tiempo cuando se gasta sin estar al servicio de Dios y sin ningún provecho del prójimo. En uno de sus libros había escrito la famosa sentencia del orador romano Cicerón: breve es el tiempo de nuestra vida, pero lo suficientemente largo para vivir bien. Por lo tocante a la religión y política, la gente en Italia no se mataba mutuamente como en Francia, pero a despecho de la fe unánime, las costumbres eran muy rudas. Había muchos estudiantes en Padua que adoptaban aire de bandidos. Por la noche circulaban armados, gritando el "¿Quién vive?" a los transeúntes rezagados. Lo malo que si la respuesta no era de su gusto, disparaban sin el menor reparo. ¿Y qué hacía Francisco? Él sabía manejar muy bien las armas que se usaban entonces, pero prefería la prudencia. De noche no salía si no lo reclamaba una verdadera necesidad. En ciertos casos, más vale la prudencia que la valentía, y Francisco, después de algunos meses de vida en Padua, se había dado cuenta de que era mejor atenerse a las reglas de cordura y sensatez. El perdón de una madre. Más tarde, Francisco se complacía en contar que uno de estos mozos mató cierta noche al azar a un hombre. El joven asesino, compañero de Francisco, al ver que había herido mortalmente al otro, se dio a la fuga desesperado. Fue a refugiarse a la azotea de la casa de un amigo. La madre de este amigo estaba sola. Estaba esperando a su hijo, quien tardaba en llegar. Mientras tanto, el joven asesino, fuera de sí, confesó su crimen a la señora. Era la mamá de su amigo. La buena mujer se apiadó pensando que podía suceder lo mismo a su hijo y le prometió al muchacho que lo escondería. Golpean a la puerta. De seguro es la policía. Escóndete en el cuarto de mi hijo, le insinuó la buena señora. Abre la puerta con cierto temor y miedo. Le traen a su hijo, a quien un desconocido acaba de matar en la calle. Fiel a su promesa, la buena mujer guardó su secreto. Allí en el suelo tenía a sus pies al hijo muerto. Detrás de la puerta del cuarto de su hijo estaba el asesino. Cuando, después de varios días, supo lo del perdón otorgado por aquella santa madre al asesino de su hijo, Francisco escribió una carta maravillosa a su querida y lejana madre. Mi querido hijo Francisco, te escribo. Nunca se había acostumbrado a la lejanía de su primogenitora.
Su padre, con buena fe, lo había alejado de su mamá desde la edad de los 6 años. Siguiendo un esquema fijo, el señor de Sales temía que su Francisco creciera débil de carácter al lado de la madre que lo adoraba. Quizás entraba en ello también un poco de celo paternal. La señora de Boissy se sentía más cercana a su hijo que a su marido de 30 años más viejo que ella. De todos modos, Francisco cultivó el amor a su madre en una medida verdaderamente extraordinaria. Se nota en sus frecuentes cartas. Para él, la madre significa la presencia tranquilizadora en los momentos difíciles del hijo. Por su temperamento colérico y orgulloso, había experimentado varias veces la cercanía de la mamá como la confidente insustituible. Su madre había sido el ángel de la guarda en primeras y pequeñas tentaciones de la infancia. ¿Cuántas veces había de lograr dominar sus impulsos de rabia, enojo, por la palabra dulce, apacible y suave de su santa madre? Recordaba con frecuencia el día en que su mamá lo había definido el vinagre de la familia. Si yo tuviera que preparar una ensalada usando como ingredientes a todos mis hijos, pues a mi hijo Francisco lo usaría como vinagre. Si este vinagre se estaba transformando poco a poco en miel, en parte era debido a esta santa mujer, la madre de Francisco. Vivía como una viva llama que al consumirse daba luz y calor al castillo de los Sales. Era una mujer sumamente piadosa, culta y sencilla a la vez. Ser madre para ella era seguir dando la vida a sus hijos todos los días. Fue la principal forjadora de la conciencia moral de Francisco, para quien su madre era el prototipo de la imagen admirada y proyectada en todas las demás amistades femeninas. Medalla de oro en esgrima, equitación y natación. En medio de unas costumbres tan extremosas, la vida del estudiante Francisco en Padua se deslizaba bastante tranquila por el camino que se había trazado. Estudio, oración y deportes. Esta manera de vivir no le gustaba a todos. Llegó a darse el caso de que se espiara su paso por las calles para admirar en él una especie de imagen de un muchacho verdaderamente extraordinario. No decimos santo porque, en realidad, no lo era. Le faltaba mucho para ser un joven santo. Lo cierto es que muy pocos jóvenes de su edad y de su condición llevaban una vida tan ejemplar como la suya. Lo que intrigaba a sus profesores y sobre todo a sus compañeros era la manera de vivir su juventud. Era muy estudioso y piadoso. Se le veía frecuentar las iglesias y permanecer mucho rato orando, y todo esto acompañado por un gran sentido de amistad, de camaradería y de un gran amor a todos los deportes. Era sumamente alegre, pero nunca grosero, vulgar, sin estilo. Fiel a sus amistades, pero jamás adulador ni salamero. Algunos de sus camaradas no veían en tal apariencia que cobardía y tontería. Aquel saboyano alegre y devoto los exasperaba. Cierta vez, al caer la noche, se emboscaron, lo acecharon y lo esperaron. Cuando llegó el momento oportuno, se echaron sobre él, pero no bromeaban porque tenían las armas en las manos. Todos pensaban que Francisco se iba a huir. Francisco no era el hombre de las fugas. Al verse rodeado, con una rapidez de Robin Hood, saca su espada. Da un salto de gato para colocarse en la mejor posición y empieza a manejar el arma con tanta pericia que pronto los asaltantes empiezan a pedir clemencia. Eran todos compañeros suyos. Lo creían capaz solamente de estudiar y rezar. Ignoraban que el joven saboyano dedicaba mucho de su tiempo libre a los deportes y especialmente a la esgrima, al salto y equitación. Pero los compañeros que tuvieron que rendirse en aquella noche
no se dieron por vencidos. Si Francisco sabe manejar perfectamente la espada y defenderse magistralmente con ella, hay otras trampas de las que es más fácil salir airoso. Vamos a probar otra vez la fuerza y la virtud de este saboyano, se dijeron aquellos jóvenes. Devoto y virtuoso, pero no tonto. De acuerdo con una mala mujer, prepararon otro género de ataque. Ella aceptó con agrado, ya que Francisco era uno de los jóvenes más apuestos de su tiempo. Era un joven a la moda. Ha llegado a esta ciudad, le dijeron los muchachos a Francisco, un jurisconsulto muy célebre. ¿Qué te parece que fuéramos a saludarlo? Francisco, siempre fino y atento, los acompañó. Aquella linda dama le dio una bienvenida muy honesta. Caballeros, obligáis grandemente a mi marido, pero ciertos asuntos lo retienen en este momento. No obstante, si no tenéis mucha prisa, lo podéis esperar aquí. La mujer hizo que se sentaran y empezó a hablar con Francisco, quien conversaba amablemente. El famoso doctor no acababa de llegar, y los compañeros, dejando a Francisco solo con la damita, salieron calladamente uno tras otro. Francisco, sin descomponerse, continuaba hablando. La mujer, ya sola con él, se puso más sonriente. Sus miradas se hicieron más lánguidas. Tomó la mano de Francisco. Un momento, señorita. ¿Qué es lo que quiere? Yo quería estar con una mujer honrada. Ella se echó a reír y alabó cariñosamente la dulzura de su mirada, que a su parecer desmentía lo que estaba diciendo. Pero Francisco se dio cuenta de la trampa. Se levantó decididamente y con gesto enérgico apartó a la damita que lo perseguía y se fue. Confesaba más tarde Francisco que aquella vez tuvo miedo. Tan valiente delante de los aceros desnudos, se acordó de la frase de la Sagrada Escritura: en ciertas ocasiones, la mejor victoria es la fuga decidida. Este episodio nos dice que Francisco era un hombre normalísimo. Las tentaciones las sentía como todo ser humano, pero en la oración y en la meditación había aprendido a superarlas, sobre todo no buscando la ocasión. Quien ama el peligro, en él perecerá, nos amonesta la Escritura. Esta historia recorrió y divirtió a toda la ciudad y le valió a Francisco un gran éxito de simpatía. Se hizo casi célebre. Muchas personas lo llamaban el joven perfecto y las mujeres jóvenes lo llamaban diamante insensible. Él se reía de todos estos comentarios y seguía con su idea de conservarse puro y bueno para ser sacerdote. Cierta princesa que estaba de paso en Padua se interesó por tan grande virtud. Un día en la iglesia, colocada no lejos de él, durante un largo oficio, lo contempló tanto y tan bien como solamente las mujeres lo saben hacer. La princesa se enamoró de él. Era rica y satisfacía todos sus caprichos. Un amigo de Francisco, a quien colmó de regalos, se comprometió en ablandar al insensible diamante. Francisco, con toda dignidad y serenidad, le dijo al amigo: mira, no pierdas tu tiempo. A mí me gustan las mujeres como te gustan a ti. Aprecio y admiro el sacramento del matrimonio, pero yo quiero seguir a Dios en el sacerdocio. Así que dile a tu amiga la princesa que le agradezco su simpatía por mí, pero que se busque a otro. Mi camino es el del sacerdocio. Esta actitud era la del joven que se siente atraído hacia el mundo, pero que sentía la voz de Cristo: ven y sígueme. Naturalmente, frente a todo esto, Francisco redobló su oración y su firme voluntad de no buscar las ocasiones que pudieran hacerle perder su vocación. Santo, amando el deporte, la alegría y el estudio. Podríamos afirmar que todas estas situaciones un poco difíciles, más que disminuir su gran amor a la virtud de la pureza, le daban un sentido más concreto de la vida. Si deseaba ser sacerdote de Cristo,
Era necesario que conociera también los momentos de prueba y de lucha. Todos pueden llegar a ser santos. Y Francisco de Sales, no obstante su temperamento colérico, había llegado a ser el santo de la dulzura, santo que supo decir no al pecado y hacer de su vida un sí para Dios. Francisco era cabalmente uno de estos tipos que, ya desde su juventud, no se evadía hacia lo eterno, sino que se esforzaba de caminar con los pies en el suelo y la mirada hacia el cielo. En medio de sus estudios, amistades y compromisos sociales, buscaba no reducirse simplemente a ser un hombre de Dios, sino procuraba también ser un hombre de los hombres. Él, por ejemplo, nunca dejó el deporte y las amistades para dedicarse solamente a las oraciones. Sabía hacer de la oración, y oraba mucho, y la acción, dos vasos comunicantes. Hubo un periodo durante su permanencia en Padua en que se dedicó en forma exagerada a la penitencia. Dice su preceptor de Agé, se golpeaba el cuerpo con el cilicio, con ayunos y con largas horas de insomnio. Se aniquilaba con su asiduidad en meditar muchísimo. A fuerza de maceraciones, se puso tan pálido y tan flaco que más parecía un esqueleto que a un hombre viviente. Era lógico que la fiebre se apoderara de aquel cuerpo causándole grandes sufrimientos, hasta que se temía que muriera de veras. De Agé, entre la broma y la preocupación, le preguntó, ¿qué clase de funerales queréis? Francisco lo atajó enseguida. Ah, querido maestro, si me muero, solo deseo que me deis a los médicos para la anatomía. Me servirá de alivio saber que por lo menos habré sido útil en algo a mi prójimo, después de muerto, ya que de nada he servido en vida. Su confesor y profesor, el padre Pasivín, lo aconsejó a que se moderara en las penitencias, que la penitencia más difícil era la de amar al prójimo, hablando bien de todos, pensando bien de todos, juzgando bien a todos y hacerles el bien a todos. Francisco obedeció a su confesor y consejero espiritual. Dejó ciertas penitencias exageradas y tomó como propósito de sembrar siempre alrededor suyo la felicidad. Dios le devolvió la antigua salud y reanudó con inteligencia sin cesar sus estudios, sus ejercicios corporales, pero también sus ejercicios espirituales. Se había dictado unas reglas para caminar sin ningún tropiezo por la pendiente de las dificultades y las tentaciones. En ellas se nota la preferencia por dos encuentros con su Dios que practicaría a diario. Un saludo a Dios al despertar, seguido de un pequeño examen de los principales deberes del día, ofrecidos a Dios, y un diálogo, llamémoslo así, por la noche con Papá Dios. Un entretenimiento afectuoso con Dios, agradeciéndole todos los beneficios concedidos durante el día. Según su biógrafo, Francisco fue siempre fiel a estas dos oraciones, a estos dos encuentros con su Dios por la mañana y por la noche. Se sabe que rezaba también durante el día, pero jamás renunció a esos dos coloquios con su Dios. Son las oraciones que todo buen cristiano dice al despertarse y al acostarse. Francisco le daba mucha importancia a las oraciones de la mañana y de la noche. Francisco, doctor en Derecho. 2 años llevaba estudiando Derecho cuando se le juzgó digno de doctorarse. La ceremonia de su graduación fue muy resonante, no porque él así lo quisiera, sino por el afecto y la admiración que había sabido suscitar en la universidad por su persona. Su profesor, Guido Pansirole, que quería y admiraba a Francisco, reunió a 48 doctores para el examen. Una bagatela. El gran maestro en persona, pomposamente, como se acostumbraba en aquella época,
hizo un elogio de sus virtudes, lo cual fue sin duda para el candidato una hora bastante más penosa que el mismo examen en sí. Todos los que están presentes lo felicitaban por haberse mantenido puro entre los voluptuosos. El orador, en un arranque oratorio, comparó a Francisco con las aguas de la fuente de Aretusa, que se mezclan con el mar sin que se vuelvan saladas. La aventura de la mala mujer tampoco quedó olvidada. Francisco se puso rojo bajo la mirada de los 48 doctores y de la gran cantidad de estudiantes se estaba sintiendo molesto. Cuando llegó su turno, contestó con un discurso de todo género diverso. Dijo que se extrañaba de todas esas alabanzas. Había hecho simplemente su deber, y quizás no lo había hecho del todo bien. Pansirole le llenó de aplausos. Luego toda la asamblea lo condujo triunfalmente hasta su casa. Su viaje a la Virgen de Loreto. Antes de volver a su Saboya, Francisco realizó un viaje que le obsequió su padre, orgulloso del éxito obtenido. Condiague fue a ver en Loreto la casa de la Virgen. Allí avivó y afianzó más su devoción a la Madre de Dios. Fue en esta casita cuando Gabriel, el mensajero de Dios, le lanzó a la joven doncella María el piropo más atrevido y jamás escuchado por mujer alguna. Bendita tú entre las mujeres. Desde entonces, el eco millonario de este piropo irá pasando por los labios cristianos a lo largo de la historia y a través de la geografía, en todas las lenguas y dialectos de la ciudad humana. Francisco meditaba todas estas cosas al oír una única plegaria en tantas lenguas. María misma lo había predicho. Me llamarán feliz todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho por mí cosas maravillosas. El amor a la Madre de Dios y de los hombres se arraigará profundamente en el corazón de Francisco, y cuando sea sacerdote difundirá la devoción mariana con mucho entusiasmo. Roma, la ciudad eterna. Desde Loreto fue a Roma a visitar los santos lugares de esta ciudad imperial. Todo era interesante para el joven doctor. Conocía a fondo la historia del pueblo romano. En Padua había estudiado derecho y la base del derecho, en aquel tiempo, eran las leyes que habían establecido los famosos legisladores romanos. Sobre todo lo impresionaban los lugares donde habían dado la vida por Cristo tantos mártires. El Coliseo. Lo visitó varias veces y quedó siempre impresionado. Esa gran cantidad de escaleras, y allá abajo, la arena, donde los cristianos eran sacados para ser comidos por los leones. Jovencitos, mujeres, hombres que rezando y cantando himnos a Cristo, le regalaban sus vidas entre las griterías de los paganos. Verdaderamente la visita al Coliseo le hizo muy bien a Francisco. Le sirvió para renovar su fe. Dejó escrito después de visitar al Coliseo: tu fe crecerá si te comprometes a seguir a Cristo, no solo con actos de religión, sino con cada acto de bondad hacia tu prójimo, especialmente al prójimo pobre. En Roma, Francisco tuvo varias desavenencias con su preceptor, quien tenía otros gustos, y a veces reprendía al joven duramente. Francisco no le contestaba, pero se ponía furioso por dentro y le costaba mucho mantenerse callado y respetuoso. Ganas tenía de imponerse al viejo regañón, pero se decía a sí mismo: calma, Francisco. Con la cólera y las malas maneras no se resuelven los problemas. Pero sí le costaba dominar la bendita rabieta. Un hecho singular. Un hecho que contó Francisco a los suyos cuando pudo llegar a su casa es algo singular. Sin embargo, él no quiso nunca darle significado milagroso, pero sí fue algo providencial. De Roma, Francisco salió para Ancona con el fin de ir a Venecia por el mar.
Un barco se hacía a la vela. Francisco y Daguet se acomodaron en él. Apareció en el muelle una dama extranjera de mucha calidad, unas de esas de alta alcurnia. En efecto, tenía mucho séquito de espoliques, como lo llamaban entonces a esos mozos que caminaban a pie junto a la caballería. Al ver a Francisco y a su preceptor, se encolerizó la noble y altanera matrona. Empezó a gritarle al dueño del barco: «Yo he alquilado este barco». Francisco le rogó que le concediera un rinconcito, mas ella no le hizo caso. Entonces él, con gran finura, se bajó y el barco se fue. ¡Qué lástima! ¿Quién sabe cuándo saldría otro barco? Desde la orilla del muelle, Francisco lo veía alejarse rápidamente, viento en popa. Pero bruscamente, sin saber por qué, el barco naufragó y como estaba lejos, no se pudo hacer nada para salvar a aquella pobre dama y a su comitiva. Naturalmente, todos quedaron horrorizados. También Francisco se impresionó mucho. Invitó a todos los presentes a agradecer a Dios por haberlo salvado y formuló también una sincera oración por todos los que habían sido tragados por las olas. Horas más tarde, llegó otro barco al que subieron. Francisco, recordando la escena del naufragio, se había apartado en un rincón y empezó a rezar juntamente con Daguet el oficio del día. Pero lo hacían muy discretamente sin llamar la atención, puesto que los demás conversaban y algunos cantaban. Después de un tiempo de relativa calma, el viento empezó a soplar furioso. La pequeña embarcación se agitaba enormemente. Cesaron los cantos y el alboroto. Los pasajeros se asustaron mucho. El batelero, un hombre rudo, se enfadó y le gritó a Francisco: «Señores franceses, desde que habéis sacado esos breviarios, los vientos no han cesado de sernos contrarios. Así que, cuidadito. Los devotos me han traído siempre desgracias». Todo encolerizado, blasfemaba horriblemente. Francisco, mordiéndose los labios, logró contenerse. Más tarde, cuando el furor del viento hubo cesado y el del batelero había desaparecido también, Francisco se le acercó y entabló una conversación amable y en perfecto italiano con aquel rústico marino. Le contó la suerte de la barca anterior y de una forma grave pero muy amable le explicó que Dios es el único dueño de las olas y que, por lo tanto, en el peligro hay que rezarle a Dios y no blasfemarlo. Aquel lobo de mar contemplaba lleno de sorpresa y un poco tímido a aquel gentil caballero, poco antes maltratado y ofendido por él. Cuando llegaron al puerto de Chiosa, desembarcaron para comer. A Francisco se le cayó el sombrero al agua. Daguet lo riñó ásperamente delante de los demás, y Francisco, sin quejarse, sacó de su equipaje un gorro de dormir y se lo puso, haciendo reír a toda la comitiva. Sin descomponerse, se quedó todo el día con el bendito gorro, sustituido luego en Venecia por un elegante sombrero. La compañía de su viejo preceptor Daguet a veces lo molestaba mucho, porque el buen viejito lo regañaba como si fuera un niño. Francisco ya no era un niño, tenía 24 años, pero como se había propuesto dominar, educar su temperamento fuerte, el trato que le brindaba el preceptor, a veces realmente irritante, le servía de ejercicio y de dominio. Y a esa edad, Francisco había obtenido resultados bastante halagüeños: el dominio de su temperamento. A veces no basta la buena voluntad en esta lucha. Se necesita también la ayuda de la gracia de Dios. Se necesita la visión cristiana de las cosas, de los acontecimientos y sobre todo de las personas. Y Francisco la tuvo. He aquí un pensamiento de su diario. No te olvides que nunca tienes derechos de ofender a tus semejantes. No hagas a los otros lo que no te gusta que te hagan a ti. Todo un programa de vida que lo llevará con la ayuda de Dios a ser el más humano de todos los santos de su época. Oh hogar, dulce hogar. El señor de Sales estaba cada día más impaciente por ver a su querido hijo.
el cual, después de haber visitado las ciudades más importantes y hermosas de Italia, volvió felizmente a la casa paterna. Dice la crónica: es difícil expresar la alegría que tuvieron sus padres al verlo llegar. Ninguno de los dos se cansaba de verlo. Tan grato fue este primer encuentro. Naturalmente, toda la población del contorno fue a visitarlo inmediatamente. Todos lo encontraron muy cortés, muy juicioso. Sus padres se rejuvenecieron con su presencia, sobre todo su mamá. La familia había crecido. Francisco tenía ya 6 hermanitos. Él era el primogénito. El papá vivía cavilando en su interior grandes cosas. Había reunido para su hijo una amplia biblioteca de derecho. Le adjudicó una tierra para que Francisco tomase el título de ella. Prefería destinar a la iglesia a su segundo hijo Galo, que era un jovencito de mucha piedad. Quería ser del tercero, que contaba entonces 15 años, un caballero de Malta. ¿Y los otros? El buen padre soñaba cosas también para los otros, pero eran todavía muy niños. Todo a su tiempo. Ahora lo más importante era colocar a su primogénito doctor en derecho en el puesto que realmente le tocaba. El señor, a quien Francisco visitó con más cariño, fue a Claudio de Granier, obispo de Ginebra. Era éste inmensamente piadoso, generoso, dulce y nada rico. Sus bienes los habían confiscado y él vivía muy pobremente. Había emprendido la reforma del clero. Estableció el sínodo, que reunía en una fecha fija a todos los sacerdotes de las parroquias para discutir los problemas de conquistar adeptos. Francisco, doctor del soberano Senado de Saboya. Francisco, de una forma muy velada, había manifestado al buen obispo Granier su intención de ser algún día sacerdote. El obispo fue entusiasta de la idea y lo animó a perseverar. Pero el señor de Sales tenía miras muy distintas